A manera de breve repaso, habíamos comentado que el libro de Romanos es una carta escrita aproximadamente en el año 56 por el apóstol Pablo, estando en Corinto en su tercer viaje misionero, en donde él les expresa el deseo de ir a España, pero antes de llegar a España, poder pasar por esta iglesia que él no conocía y cuyos creyentes solo les conocían algunos, pero la gran mayoría no conocían al apóstol Pablo. De tal forma que en Romanos está la expresión contenida, resumida, diría magistralmente por la inspiración del Espíritu Santo, de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas, aquello que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús para que cada uno de los oyentes a lo largo de estos 2000 años de historia de la Iglesia podamos escucharlas como si fueran frescas, apenas recién recibidas. Así es como yo deseo que usted la tome. Es escrita en el año 56 después de Cristo. Recordemos que ya el apóstol Pablo a estas alturas ha tenido experiencias con otras iglesias, especialmente con la iglesia de Gálatas, que era una iglesia que había sido absorbida por esta enseñanza que hoy nuevamente ha resurgido con gran impulso, que es un cristianismo judaizante, donde hace necesidad para la salvación de cumplir con algunos de sus requisitos de la ley. En el caso de Gálatas es la circuncisión, pero también el guardar algunos días determinados o clasificar los alimentos, y esto nos gustaría que hubiese quedado a lo largo de la historia como una anécdota, y no, por el contrario, hoy parece mentira, se hace más vigente con la aparición del mesianismo cristiano, que son cristianos que regresan al antiguo pacto, olvidándose que hay un pacto más grande, como lo dice el libro de Hebreo, establecido sobre mejores promesas, que es el nuevo pacto que nuestro Señor estableció con su sangre. Él ya había tenido esa experiencia con los Gálatas, y entonces él tiene que explicarles a este grupo de hermanos que se estaban en Roma, en el centro del poder mundial, la capital del gran imperio romano, en donde, el paganismo era la principal religión. Si algo tenía el pueblo romano es que cada dios de cada región que conquistaba, ellos lo adoptaban, tal vez a veces les cambiaba el nombre de alguna forma, pero finalmente ellos eran unos consumistas de dioses ajenos, aparte de que tenían su propio panteón. La palabra panteón significa el lugar de todos los dioses. Entonces el paganismo era la cultura donde se encontraba este grupo de hermanos cristianos, y bajo la experiencia personal del apóstol Pablo con una iglesia que se había separado de la verdad, que había sido engañada, absorbida por un grupo de falsos maestros, falsos apóstoles, pues ahora tiene que exponerles claramente este evangelio que le fue revelado personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Vimos que en el capítulo 1, en sus primeros versículos, en el versículo 1 al 7, él expresa sus saludos, dejando ver la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, hablándonos el versículo 3 y 4. Más adelante, él expresa el sentido, el motivo de su apostolado, que le ha sido dado por gracia, y expresa una palabra que para mí debemos agradecérsela al apóstol Pablo, diciendo que él es deudor a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, porque él sentía esa necesidad de compartir el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Termina esta primera parte del primer capítulo en lo que va a ser la introducción del tema, y que son 2 versículos sencillos
pero que tienen una gran profundidad. Estos dos versículos que para Martín Lutero comentaba, nada más ese tamaño le daba a la enseñanza que muestran estos dos versículos, que era el pilar donde la iglesia se sostenía. Si este pilar se debilitaba, la iglesia se derrumbaba, y si este pilar se fortalecía, la iglesia se mantenía de pie. Esa era nada más y nada menos la importancia que Martín Lutero le daba a estos dos versículos, que para todos nosotros es muy conocido. Lo repito, dice en el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Subraya la palabra a todo aquel que cree, no a todo aquel que hace obras, a todo aquel que tiene que cumplir determinado requisito, sino pone como único fundamento para que la salvación de Dios llegue a nosotros sea la fe. Y lo repite en el versículo 17, en esto que se conoce como paralelismo hebreo. Más adelante vamos a tener otros ejemplos de paralelismo. Un paralelismo es usado, por ejemplo, en el libro de los Salmos, para reforzar una primera con una segunda idea. O a veces pudiese parecer contraponerse o contradecir, y esto se conoce como paralelismo antitético, es decir, ir contra la tesis, pero tiene el sentido igual, reforzar la tesis original que quiera hacer énfasis, en este caso la literatura hebrea. Y aquí lo establece, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya vimos la vez pasada, leímos el escrito de algún comentarista bíblico, que la justicia de Dios es la obra de Cristo. La obra de Cristo que nos permite que nuestros pecados pasados sean perdonados, que actualmente esta obra de Cristo en nosotros está siendo una obra de purificación de nuestros pecados. Estamos en un proceso de santificación. Esto lo debemos entender muy bien. Cada cristiano se encuentra en una etapa de santificación. Algunos han desarrollado increíblemente este tema, otros vamos todavía, a pesar de los años que pasamos en el Evangelio, en pañales, y circunstancias como la que hoy vivimos y vivimos usted y yo en casa, tal vez quienes han tenido algún familiar enfermo, o tal vez quienes estén padeciendo necesidad de trabajo, viene la angustia natural, ese hombre natural que se afana, que nos afanamos, me incluyo, y tiene que venir justamente el Espíritu Santo y convencernos de que Dios verá por cada necesidad que nosotros tenemos, porque la fe es la que mueve, esta fe que no viene de nosotros, es una fe dada por Dios, es resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es consecuencia de lo que se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede entrar al reino de Dios, ¿verdad?, si antes no nace por el Espíritu y por el agua. De tal manera en que es el Espíritu Santo el que nos hace renacer, es el que impone en nosotros, el que infunde en nosotros la fe, para que con esa fe nosotros podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales al Evangelio. Por eso lo menciona como poder de Dios. Y en su momento lo decíamos, que la obra de Jesucristo, quienes han leído los Evangelios, está lleno de señales, de milagros impresionantes, donde manifestaba nuestro Señor el poder que Él tenía como Dios, ¿verdad?, la naturaleza humana, y podemos quedar admirados de muchas de estas cosas, pero el poder mayor del Evangelio es el que usted y yo hoy estemos escuchando con atención las palabras que Dios quiere hablarnos. Es el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Es un poder que nosotros tal vez no lo podamos, en nuestra humanidad siempre quisiéramos tocar, ser tangibles, tocar las cosas, ver las cosas, experimentar las cosas. El poder del Evangelio es un poder que en ocasiones es sutil, y a través de una plática, la lectura de un versículo, el testimonio de un hermano,
mueve nuestros corazones e incrementa nuestra fe y nos hace entender una serie de preguntas que tenemos a Dios y nos hace saber lo que Dios tiene para cada uno en lo personal. Así que dice aquí en el versículo 17, porque en el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe. Justicia de Dios que, como decía, a través de la obra de Cristo, perdona nuestros pecados, restaura nuestra relación con Él y nos permite tener una esperanza hacia el futuro. La justicia de Dios se amplía desde que nosotros venimos a los pies de Cristo hasta la eternidad, habiendo entendido que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió para su gloria, para su honra. Entonces usted y yo somos unos privilegiados sin merecerlo. A esto se le conoce como gracia de Dios. La justicia de Dios que no es una justicia caprichosa, no es algo que nace de un impulso como de un ser humano por ser bueno o de un ser humano por hacer el bien, sino es la justicia del ser perfecto, de la perfección de Dios. Dios es justo porque es perfecto. En Él no puede acercarse el pecado porque iría contra su propia naturaleza. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él ahora, por medio de Jesucristo y de su obra, podemos acercarnos con toda sinceridad, habiendo sido justificados para nuestro Dios. Entonces, dice, se revela por fe, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Solo un justo puede vivir, puede saber, puede entender la justicia de Dios. Quien no conoce a Dios ante situaciones como las que estamos viviendo, fácilmente puede caer en desánimo, puede caer en aflicción, puede caer en situaciones que nos haga confundirnos. Si usted ha perdido el trabajo, no tiene trabajo, entrar en la aflicción del qué será de mí mañana. Pero por medio de la fe Dios se va revelando de tal manera que empieza a observarse, como creo que muchos de nosotros somos testigos de cómo Dios hace llegarnos la provisión que necesitamos. Tengo ahora en este tiempo una serie de testimonios de cómo Dios ha hecho llegar a muchas casas la provisión necesaria en el momento exacto, en el momento perfecto. De tal manera que a propósito de la epidemia, demos gracias a Dios porque Él nos resguarda y aún teniendo que enfrentar un tema tan extremo como la muerte, sabemos que para nosotros la muerte, los que creemos en Cristo, la muerte es la última estación de esta vida terrenal, en donde tendremos problemas, pero que pasamos a una vida mejor, hay esperanza, hay algo mejor que nos espera. De tal manera que ni la misma muerte nos separa finalmente del amor de Cristo. Y viene esta parte, ¿verdad?, que vamos a leer hoy, y le pido a usted que vaya a su Biblia, ahí en el capítulo 1, y leamos desde el versículo 18 y lo leamos hasta el 32, lo vamos a ir leyendo por partes. Empieza a describir Pablo este tema de los tipos de hombre, los tipos de humano, sea hombre o mujer. No estoy hablando de género femenino o masculino, del hombre en general. Y empieza por aquel hombre que es lo que es el hombre natural, el hombre normal, el que va en la calle, el que lo mismo le da vivir, morir, que vive en un mundo que es finito, que es sujeto a los vaivenes de la vida, o si se toma una posición más existencialista, bueno, pues acepta la vida como viene, no hay nada que le afecte, finalmente después de esto no hay nada. Para ese tipo de hombre es un hombre que por su propia naturaleza, muchos de nosotros antes de venir a Cristo pertenecíamos a este grupo,
en donde pues podíamos tener actividades o obras que no le agradaban a Dios, que para nosotros era de lo más natural el hacerlo, o si no hacerlo, verlo. Entonces está hablando aquí de este hombre natural. Pablo en los capítulos 2 y 3 va a hablar de 3 tipos de humano o de humanidad: el natural, el que es moral, porque vive una religión, porque tiene un comportamiento cultural, moral, y que puede decir soy bueno, no soy tan malo como aquellos, pero que finalmente es un hombre moral. Y luego pasa a un tercer tipo de hombre que es religioso, poniendo desde luego al judío como el ejemplo del hombre religioso, aquel que maneja la Biblia a la perfección, conoce la ley de Dios y sin embargo está fuera de la voluntad de Dios. Entonces vamos a encontrar en los capítulos 2 y 3 estos tipos de hombre que nos expresa Pablo. Pablo en el libro de Romanos utiliza una técnica de escritura que es de dialéctica, esto es, le hacen o se hace él como si estuviera conversando con otra persona, de tal manera que recibe las preguntas de un interlocutor que no existe. Son las preguntas que él se pone y que sin duda en quienes les oyen van surgiendo. Yo expongo y sin duda yo espero que se responda a la pregunta. Y entonces esta epístola resulta muy interesante porque responde a cada una de nuestras dudas. ¿Por qué Dios va a tratar con ira a estos 3 tipos de hombres? Lo vamos a ver descrito en estos 2 capítulos. Y dice aquí, porque la ira de Dios, bueno, la ira de Dios, ya vimos el concepto de la justicia de Dios, viene la ira de Dios, la ira de Dios. Se nos ha vendido la idea de un Dios buenísimo. Incluso las figuras religiosas muestran al Padre como un anciano bondadoso, de canas blancas, de barba larga, un hombre bondadoso. Desde luego que nuestro Dios es bondadoso, y por mucho que las imágenes pretendan alcanzar a dar la imagen, ni siquiera se acercarían tantito a lo que es la realidad de la bondad de Dios. Pero Dios no es un Dios caprichoso que hoy amanece de mal humor y dice, bueno, pues voy a mandar que haya una gran pandemia en todo el mundo y que se mueran miles de personas. Muchos hoy confrontan a Dios porque dicen, bueno, ¿cómo Dios siendo tan bueno permite estas cosas? No entiende aquella pregunta de dónde salió el mal natural y de dónde sale el mal moral, que lo hemos expresado en otras cosas. El hombre natural no va a entender eso, no hay una respuesta para ellos porque no entienden las cosas de Dios. Entonces la ira de Dios no es una ira caprichosa, la ira de Dios es que este Dios santo, este Dios perfecto, este Dios justo, este Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, toda perfección, toda luz, no puede aceptar de ninguna manera que el pecado se quede sin juicio. No solo el pecado, sino aquel que practica el pecado. Él, por eso son buenas nuevas, porque ha resuelto el problema del pecado para los pecadores, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en su lugar, tomando su lugar. Y Él mismo, en su perfecta soberanía, envía a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Entonces, viene descrito este hombre moral. Dice aquí, la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo quiero que usted observe 2 palabras y si puede subrayarlas. Dice, se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad se refiere a una relación del hombre con Dios. El hombre moral, natural, desde el que estamos hablando, del que está hablando Pablo, no entiende las cosas de Dios. No entiende lo que es la vida piadosa de Dios. Entonces se revela contra toda impiedad. Todo lo que huela a divino lo va a repeler.
no le va a gustar. Sin duda usted se ha encontrado con personas o con sectores de la población aguerridamente en contra de la idea de un Dios, cual sea. ¿Verdad? No, ellos dicen esto es una mentira, hay una impiedad en los hombres, es la respuesta del hombre natural contra Dios. Pero dice otra palabra, e injusticia de los hombres. Se revela esta ira contra toda impiedad y contra la injusticia. La injusticia se refiere a la relación del hombre con el hombre. Yo le pregunto a usted, ¿cómo estamos en la sociedad actual? ¿Cómo la sociedad se trata entre sí? ¿Será que nos tratemos muy bien? ¿Será que las leyes bajo las cuales nosotros vivimos son muy justas? Hay injusticia entre los hombres. ¿Será que haya un deseo natural de este hombre de proteger a las clases necesitadas? No, siempre será para él. Y entonces empieza a dar razones el apóstol Pablo de que Dios no deja a estos hombres sin su conocimiento. Se les revela a ellos por medio de este principio que en teología se conoce como la revelación natural. No hay una persona en el mundo hoy, a pesar de teorías científicas que no dejan de ser teorías, que hoy puede ser una teoría, mañana puede ser otra teoría, pero que son eso, teorías, cosas que no pueden ser demostradas, cosas que nacen acá en el cerebro de hombres. Se me viene a la mente un Stephen Hawking, si mal no recuerdo, esta persona que padecía de una cuadriplegia, que supuestamente ha sido el científico por excelencia de los últimos siglos, que negaba que existiera un Dios, a pesar de que este hombre investigó cosas acerca del universo en una forma increíble. Y él sostenía, no hay Dios, y se murió sin Dios. Se rebelaba en contra de todo lo que es Dios. A pesar de que él podía admirar el universo, ver que la más mínima de las partículas vivientes es una maravilla en sí. Usted, ahora que ha leído seguramente mucho del coronavirus, se puede asombrar como un virus que mide unos cuantos micras, o sea, invisible, puede provocar tanta maldad, tiene determinadas cadenas que hace que al entrar en contacto con un ser humano lo descompense en todo su organismo. Eso se llama de alguna manera una perfusión de una molécula que es dañina para el hombre, pero que habla de lo que es la creación. Sorprende. El hombre no va a entender este tipo de situaciones. Y dice acá en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, no hay duda, pues Dios se lo manifestó. Esto se conoce como revelación natural. Existen teológicamente dos tipos de revelación: la revelación natural y la revelación especial, que es la que usted y yo en este momento estamos entendiendo. Hay una revelación especial que nos es mostrada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Esta revelación especial solo es para los escogidos de Dios. La revelación natural es para todos. No pueden negar que hay algo, hay alguien, que hay una mente creativa. Algunos le llaman el arquitecto del universo, algunos le llamarán de otra forma, pero tratan de explicársela en una forma humana, pero no pueden llegar al total conocimiento de Dios porque les falta la revelación especial, que es la que usted y yo tenemos en las manos y que nos es mostrada. En la medida en que usted y yo vamos conociendo cada día más, esa es la importancia de leer la Biblia, vamos conociendo más la Escritura, vamos conociendo más a Dios, vamos teniendo un contacto más estrecho con eso. En esa medida vamos conociendo lo que es la confianza de vivir en las manos de un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todos lados. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al no entender a Dios, sus razonamientos, estoy hablando de estos grandes científicos, Darwin, un hombre hijo de un pastor luterano, un hombre que tenía trasfondo religioso, que genera lo que hoy conocemos como la teoría de la evolución y que hoy se vive el darwinismo social y que fue un ejemplo la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler de eliminar a una raza inferior, siempre el fuerte comiéndose al débil, de tal manera que la razón se nubla, se envanece y dice su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, todas estas personas dicen somos sabios, lo sabemos todos, se hicieron necios. Y entonces empieza a ver los resultados de esta acción del hombre normal, del hombre natural. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Era la realidad de los romanos, de los romanos que vivían en Roma, de los ciudadanos romanos. Le rendían culto a toda criatura viviente. A todo lo que se movía podía haber un altar. Hoy han cambiado las modas o los modos de Dios. Y a veces hasta resulta, cuando analizamos algún tipo de secta contemporánea, increíble como gentes que usted se imagina que salieron de grandes universidades, que tienen cierta posición social, pueden pertenecer a estas sectas como la cienciología, como esta secta última que apareció de la NXIVM, que involucró a muchas personas de la clase política mexicana y que en el fondo de todo esto había una trata de personas e intercambio de mujeres, cosas muy tremendas. ¿Cómo puede darse esto? Bueno, pues el hombre natural, el hombre que rechaza a Dios, el hombre que se hace necio, bueno, va a hacer estas cosas. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aún la misma religión cristiana, y con esto termino, cayó al alejarse de la Escritura y acercarse más a la tradición humana, cayó en el culto a las imágenes. Ya no se creó la imagen del becerro de oro, que todos recordamos ese pasaje donde el sumo sacerdote acepta la solicitud del pueblo de hacerles un dios y les hace un becerro de oro, al igual que el resto de los pueblos, porque no entendían que Moisés estaba conversando con Dios, platicando con Dios, estaba recibiendo la revelación de Dios, y ellos en su mente natural no podían entender, a pesar de haber visto los milagros de Dios, de cómo Dios los sacó de la esclavitud. No lo podían entender. Era un pueblo que veía con sus propios ojos, que experimentó las maravillas de Dios, pero que no alcanzaban a entender. Haznos un Dios como el resto de las naciones. Y lo hace un becerro de oro. Semejante cosa pasó en la historia de la iglesia cristiana. Empezaron por cosas especiales hasta llegar a un culto idolátrico en donde se pretende, a través de estos ídolos de yeso, de madera, de piedra, de cualquier material, darle la identidad del Dios verdadero. La idolatría, en cualquiera de su forma, es resultado de esto que habla la Biblia en el versículo 21, el envanecimiento del razonamiento o de los razonamientos del hombre natural y el corazón entenebrecido. Gracias a Dios, porque muchos de nosotros salimos de ahí, pero ahora, por la revelación especial de Dios, tú y yo buscaremos siempre lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad que Él desea para nosotros, y conocer más a su persona, que es divina.
Gracias, mis queridos hermanos, y vamos a dejar hasta acá el estudio de esta noche.